ancient earth rise long ago lingers at the borders of our minds. Mysteries spinning in the dark, in the frozen emptiness of time. We were lost and we never knew who we were, what we left behind. Bien, buenos días muchachos. Otra clase, esta es sobre proyecto de vida, otra unidad, ya vimos la unidad de estrés. Terminamos la semana pasada con el video que les subí sobre mindfulness, que espero les haya servido, lo hayan visto. Una poderosa herramienta para trabajar tu tema de estrés, tu tema de ansiedad también, si es que alguno lo está viviendo. No me han escrito con dudas y preguntas, pero bueno, asumo que debe ser porque probablemente lo tienen claro y eso. Hago una pequeña aclaración. Hay muchos de ustedes que no muchos, algunos tenían una nota 1 en el video. Esa nota se debe a que el video no estaba liberado, entonces yo no estaba entregado, pero yo no lo pude abrir porque me decía que no tenía autorización. He estado recibiendo algunas autorizaciones, entonces ya pronto eso se va a regularizar. ¿Ya? Bueno, la clase de hoy día tiene que ver con el proyecto de vida. Debe ser probablemente uno de los temas más relevantes del curso. Bueno, en realidad yo pienso que todos los temas del curso son muy importantes. Aquí lo que vamos a trabajar es lo importante que es saber proyectarse y entender que proyectarse no significa planificarlo todo. Como para aquellos que tengan como la sensación de que uno tiene que prácticamente no dejar nada de la vida, así como que te sorprenda la vida, ¿no? Es como que uno nunca pudiera improvisar. No es eso. Esa es una visión equivocada del proyecto de vida. Uno planifica muchas cosas, pero también uno muchas veces se deja llevar por la vida, porque también eso es parte de la vida, también es bueno que ocurra. Bueno, en la clase anterior hablamos sobre mindfulness. Yo no les pongo aquí una imagen porque en el fondo sentí que la mejor forma de recordar la clase anterior era como no es tener la mente en blanco, porque no es eso, sino que aprender a silenciar tu mente. Eso era como el mensaje de esa clase, aprender a silenciar tu mente. Yo sé que no hemos tenido una formación específica sobre el tema del mindfulness, entonces no puedo exigirles o pedir que lo entiendan como súper bien, pero sí les puedo tratar de explicar que una de las cosas que es importante que usted trate de recordar es que los pensamientos que usted tiene generan una cierta realidad también, ¿no? Tú lo que piensas, tu cuerpo lo cree. Entonces, una de las gracias del mindfulness es que uno aprende a entender que los pensamientos son opcionales, ¿no? O sea, uno puede tratar de no pensar tanto y de comentar la vida, es como, porque los pensamientos es como eso, es como que uno esté comentando la vida. Mira, a lo mejor a ustedes les ha pasado, pero cuando uno ve un partido en la televisión, está en el libro también ese ejemplo, cuando uno ve un partido en la televisión, uno escucha y está mirando lo que está ocurriendo, pero además estás escuchando los comentarios que no terminan nunca, que son eternos, ¿no? Y es la misma lógica, o sea, tú ves las cosas que pasan en tu vida y los pensamientos son como el comentarista del partido de fútbol que está transmitiendo y dándole vuelta a mil cosas. ¿Qué pasa si tú frente al partido silencias la televisión y te quedas solo mirando la imagen? Te vas a dar cuenta que lo que desaparece ahí es el comentarista, ¿no? Los comentarios que a veces están de más. Y de hecho podrías aprender a disfrutar más el partido así que escuchando al comentarista. Bueno, es lo mismo. En la vida nosotros también nos movemos mirando lo que ocurre y en nuestra mente hay un comentarista que le da mil vueltas a las cosas. Por eso que es como que no les puse nada, porque en el fondo es como decirle silenciemos los pensamientos, silenciemos todo eso y tratemos de disfrutar las cosas que están ocurriendo o de vivir lo que está ocurriendo si es que lo que está ocurriendo no es para disfrutarlo. Bien.
La mejor forma, o una de las formas, no la mejor, tal vez una de las formas de partir esta clase es haciéndonos esta pregunta. ¿Qué queremos para nuestra vida? ¿Qué es lo que quieres tú para tu vida? ¿Cómo tú te imaginas tu vida futura? Claro, yo entiendo que usted ya eligió una carrera, usted ya está en ese camino. Pero la verdad es que hayas elegido esa carrera en realidad no necesariamente significa que tú vas a vivir de eso o que tú vas a trabajar en eso. De hecho, hay estudios que revelan que mucha gente que hoy día salió con un título está haciendo otra cosa. Y no necesariamente eso significa que le está yendo mal. ¿Ya? Significa que a lo mejor descubrió en el camino que habían otras cosas que le gustaban más. Bueno, a ti te puede pasar lo mismo. Cuando uno te pregunta qué vida es la que tú quieres, eso implica varias dimensiones, no es solamente lo profesional. También está la dimensión familiar, también está la dimensión como más íntima, que tiene que ver con una posible construcción de vida familiar, o sea, de pareja. También puede ser respecto de tu relación contigo mismo, también puede ser respecto de tu forma de vivir. O sea que cuando uno se pregunta qué vida quiero, en el fondo está como definiendo un ideal. Un ideal. Ahora, claro, los ideales por su propia naturaleza uno no los puede alcanzar porque los define como ideales. Son ideales, es como algo perfecto que no se puede alcanzar. Eh, la verdad es que, claro, cuando uno idealiza las cosas, sí, pues puede pasar eso. Pero también uno puede construir un proyecto de vida bastante realista sin que entonces signifique que por querer plantearme la pregunta de qué vida quiero, me ponga a idealizar todo lo que quiero vivir. Entonces, hay un autor que usted ya ha leído en este curso, que es el de Stephen Covey, que tiene que ver con los 7 hábitos, ¿no? Y aquí hay un hábito que es importante. Dice comenzar con un fin en mente. ¿Qué significa eso de comenzar con un fin en mente? Bueno, significa que en el fondo, ponerse metas puede ser una forma de resumirlo, pero básicamente se refiere como a ese ideal que tú quieres perseguir para tu vida. Ese ideal o esa proyección, a mí me gusta más esa palabra, ¿no? La proyección, que no necesariamente es idealizada. Entonces, como todo en la vida resulta a veces complejo y es muy difícil que la vida tome el camino que a ti te interesa, detrás de esto está la idea de que para lograr lo que tú quieres vas a tener que tomar decisiones y vas a tener que hacer cosas que no siempre van a ser de tu agrado. Vas a tener que a lo mejor hacer sacrificios, a lo mejor vas a tener que hacer esfuerzos en temas que tal vez te van a resultar poco atractivos. Y por otro lado, también va a depender de las metas que te pongas, porque hay metas que son como dignas de ser perseguidas, pero hay otras metas que son más engañosas y que en realidad no son tan buenas metas. Y eso es lo que les quiero comentar ahora. Partir con un fin en mente es importante, pero no siempre es fácil hacerlo porque hay metas que son más bien como ilusiones, que funcionan más como ilusiones. Y si tú persigues ilusiones, en el fondo quedas en una zona compleja. Esto es lo que les comento. Mira, el activismo consiste en que usted se ponga a perseguir metas que crees que son las más relevantes en tu vida. Pero que cuando a lo mejor ya las logras, te empiezas a dar cuenta que en realidad no te dan más felicidad, ni te dan más tranquilidad, ni te hacen sentir mejor. Por ejemplo, hay mucha gente que todo lo que hace lo hace pensando en lograr o en alcanzar ciertos logros. Logros como más lucas o mejor o mayor reconocimiento o incluso niveles de formación también. Mira, sabes que tú te pongas esos objetivos o esas metas no es que esté mal. Lo que sí estamos diciendo es que si esa meta es un fin en sí mismo, pueden generar la sensación después de estar viviendo una vida vacía, no en el momento en que la logres, sino que después, cuando ya alcanzas una madurez mayor y como que miras para atrás tu vida y empiezas a revisar en qué has invertido tu tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando tú vives tu vida pensando en las lucas o pensando en el reconocimiento, en el fondo te estás centrando en lo que tú quieres que otros vean de ti, ¿sí?
más lucas no significa mayor felicidad, necesariamente. Yo te puedo contar que en la consulta he recibido gente con muchas lucas y que cuentan problemas como las de cualquier otra persona. Y las lucas no siempre son la solución. De hecho, hay problemas con los cuales tú puedes lidiar con las lucas, pero hay otros que no. Hay otros problemas, y te diría más, hay problemas para los cuales las lucas son un obstáculo incluso. ¿Mm? Bueno, en la pobreza también es complicado. O sea, lo que quiero decir en el fondo es que la vida es compleja y que tú tengas lucas no garantiza nada. Garantiza algunas cosas materiales principalmente, pero fuera de la dimensión material no garantiza nada. El asunto está en que a veces en el activismo, la gente, el activismo consiste en el hábito de ponerse metas que tienen que ver con elementos externos, como se acuerdan lo que hablamos de la motivación extrínseca, o sea, es como puros elementos que tienen que ver con opiniones del resto o imágenes que tienen que ver con la comparación que tú mismo haces con los demás o con las demás personas. Entonces, hay un ejemplo aquí de la escalera, ¿no? Si tú pones una escalera, pero la pones en una base que es frágil, ¿tú podrías subir? Claro, tú puedes subir, pero la posición de la escalera es frágil. Por lo tanto, esa fragilidad te pone en riesgo a ti. Porque lo que te puedo decir es que la vida en algún minuto te va a demostrar que esa fragilidad no era buena idea para pararte sobre ella. En algún minuto, la vida siempre hace eso. Todo lo que pueda uno considerar como costo, la vida siempre te lo termina cobrando en algún momento. ¿Mm? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si bien es cierto, es importante proyectarse, es complicado proyectarse en base a elementos externos, como lo que los otros piensan de ti, lo que los otros ven de ti, o el sueldo que quieres ganar, o el reconocimiento que quieres tener de tus pares o de tus superiores. Cuando hablamos del nivel de perfeccionamiento tiene que ver con esta idea de sentirte realizado porque, por ejemplo, estudias en distintos lugares y vas logrando distintos niveles de grados académicos, que por ejemplo después de la universidad haga un magíster o un doctorado. Mira, hay mucha gente que lo hace y la verdad es que no hay garantía tampoco de que eso signifique mayor felicidad. Te puedo dar ejemplos de personas que se consagraron al estudio, lograron hasta el nivel de postdoctorado y que después igual terminan pidiendo asistencia emocional porque descubren que toda su energía y todos sus años más de mayor juventud, digamos, de mayor energía, la dedicaron a estudiar y un día descubren que no tienen pareja, que se sienten solos o que les cuesta construir una relación de pareja estable. No te digo que se casen, te digo una relación de pareja. Y es porque, bueno, todo tiene su costo, todo tiene un costo. Cuando tú te consagras a algo, significa que por defecto le vas a quitar tiempo a otras cosas para dárselo a eso. Es así. Si el día tiene las horas que tiene, tú en eso no puedes hacer magia. ¿Mm? Por eso es que es complicado, o sea, y no estamos diciendo entonces que esté mal, le estamos diciendo que es una zona de riesgo eso. Por eso que es importante que usted piense en su vida con la lógica de entender de que todo ocurre dos veces. Primero ocurre en tu mente, como una creación, una proyección, pero luego ocurre en la realidad cuando tú lo construyes. Entonces, si tú quieres una vida más feliz o centrada en la felicidad, bueno, esa felicidad la tienes que construir. Y primero tendrás que preguntarte, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Cuáles son las situaciones o las variables o las condiciones que tú necesitas para ser feliz? Ojo también ahí con el problema de idealizar. Que no vayas a tener en tu cabeza la idea de que tú vas a ser feliz, por ejemplo, si es que toda tu familia está bien para siempre. Por muy humana que sea esa solicitud o ese deseo, no es realista. No es realista, porque en algún momento ese equilibrio se va a romper, ya sea por edad, por enfermedad o por cualquier otra situación. Va a haber un momento en el que tu familia va a perder a alguien o va a vivir un desequilibrio. Y entonces tu felicidad ahí va a quedar colgando de un hilo. No te estoy diciendo que te tenga que dar lo mismo. Yo les pido por favor que cuando yo les diga estas cosas ustedes no entiendan la idea extrema o la idea contraria
en forma extrema. Yo estoy diciendo simplemente que hay cosas que no van a ocurrir y por lo tanto uno no las debería tener como meta. O sea, o como condiciones de tu felicidad. Uno no debería decir, yo voy a ser feliz solo si esta persona está conmigo para siempre. No, porque nadie va a estar contigo para siempre. Yo sé que es un decir, pero a veces la gente confunde ese decir con un deseo real. Las parejas pueden terminarse, los padres van a volverse ancianos, las amistades se distancian. Yo creo que tú eres grande y a esta altura ya te has dado cuenta que lo único que es cierto en la vida es que todo va cambiando y todo en algún minuto se termina perdiendo. Todo lo que un día fue de una forma deja de ser con el tiempo. Eso no es algo para sentirnos tristes, eso al revés, te debería hacer sentir afortunado de tener ciertas cosas o a ciertas personas a tu lado y debería ayudarte a aprovechar mejor todos esos momentos. Entonces, cuando hablamos de una creación mental, nos referimos a que tú tienes que en tu cabeza diseñar una meta, un camino, una intención, que es lo que a ti te gustaría vivir. Ahora, todo eso que tú construyas en tu cabeza tampoco es, como puedo decirlo también bien claramente, tampoco hay garantía de que ese proyecto se cumpla tal cual como tú lo querías. Lo que sí estamos diciendo es que ese proyecto es más fácil de lograr si tú estás dispuesta a, como se dice, meterte al barro, meter las manos y efectivamente dedicarte a que las cosas sean como tú quieres, o lo más cercano a eso. Y bueno, no es fácil eso, porque en general a veces uno se distrae con cosas como lo que hablábamos un rato atrás, que las lucas, que las condiciones laborales, que el país donde quiero vivir o cómo me gustaría viajar. Todo eso es válido, uno tiene que entender que toda decisión que tome va a significar perder otra cosa. Si tú, por ejemplo, te quieres dedicar a viajar o a estudiar y, por ejemplo, entonces no tienes contemplado, por ejemplo, una familia, ni un problema, es válido. Pero tienes que entender que si eso en algún momento se convierte en una sensación de soledad, no deberían hacerte entrar en colapso, porque eso debería ser algo que tú mismo deberías considerar cuando piensas en ese plan. Entonces deberías también pensar en cómo lo vas a hacer cuando a lo mejor en algún minuto te sientas de esa forma. ¿Sí? Entonces la primera creación, que es la creación que ocurre en tu mente, es cuando uno proyecta y piensa y como que planifica. Ojalá que eso se haga en una etapa tranquila, en una etapa en donde tú puedas meditar bien con alta tranquilidad y como con alta certeza también de conocerte, porque bueno, no lo he dicho, pero es así, mientras más te conozcas, más fácil es que ese plan te resulte. Mientras menos te conoces, más difícil va a ser para ti crear esta primera creación, ¿no? Que es que el plan esté en tu cabeza. Una vez que el plan está en tu cabeza, lo que tienes que hacer después es construir planes de acción, así se llaman, planes de acción, y eso lo vamos a ver la próxima semana, la próxima clase. Ahora, el asunto es que uno también tiene que pensar que hay cosas que no va a poder construir sin tener claridad de qué es lo que es más importante en tu vida. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tú piensas en tu proyecto de vida, cuando tú piensas en el futuro de lo que tú quieres ser, todo eso que tú quieras hacer se va a construir sobre la base de lo que tú creas que es más importante en tu vida. A eso le podríamos llamar los centros. ¿Qué es un centro? Bueno, eso es. Un centro es, en definitiva, así en resumen, el resumen más corto, es decir, aquello que es lo más importante para ti en tu vida. Yo sé que cuando uno le pregunta eso a la gente, la mayoría de la gente te dice cosas como la familia, la patria, no sé, Dios, pueden ser muchas cosas. Pero ahora vamos a ver que en la práctica los centros que son más fuertes son los que están dentro de ti. Pueden haber centros externos a ti, pueden, ¿ya? Pero tienen un riesgo. Vamos a conversar sobre eso. Aquí lo importante es que este es un ejercicio de autoconciencia, ¿se acuerdan de la primera clase? O sea, tratar de pensar y descubrir qué es lo que yo realmente quiero para mí, en qué cosas creo de verdad, cuáles son mis convicciones más profundas. De ahí viene esta idea. Entonces aquí hay una definición de los centros personales, ¿no? Los centros son aquello que uno considera que es lo más importante en tu vida y que en el fondo es lo que te moviliza.
y es lo que te da la energía y lo que te da la motivación para hacer lo que tú quieras hacer. Stephen Covey lo que hizo fue tomar esta palabra, esta idea del centro, y lo que hizo fue como decir, mire, el centro le permite a las personas desarrollar una cierta seguridad, representa una guía, representa una sensación de poder y representa una sensación de sabiduría. El centro te confiere todo esto. Expliquémoslo, porque a lo mejor no es tan sencillo. Primero, los centros te confieren esta sensación de seguridad. ¿Qué significa eso? Que el centro es lo que te da la sensación de valía personal. Te doy un ejemplo más concreto. Valía personal es como si tú te sientes valioso o valiosa, ¿ya? Por ejemplo, si tu centro es tu pareja, entonces, ¿cuándo tú te sientes valioso? Bueno, si tú piensas, en general, te vas a sentir valioso o valiosa si esa pareja te valora, si esa pareja te transmite que te valora. Pero ¿qué pasa si esa pareja no te transmite que te valora? Entonces tú sientes un daño en tu autoestima. ¿Mm? Los centros también confieren la posibilidad de la guía. Es bien sencillo esto. Yo sé que los nombres pueden a veces confundir, pero fíjate que los centros son los que le dan la fuerza a las decisiones que tú tomas. Eso es como la guía, ¿ya? Entonces con el centro el centro que tú tengas orienta las decisiones que tú tomas. Te vuelvo a poner como ejemplo, si tu pareja es lo más importante para ti y es tu centro más activo, entonces todas tus decisiones las vas a tomar pensando en proteger y en mejorar la relación con tu pareja. Eso no es que esté mal, ¿ya? Digamos que genera consecuencias nomás, ¿no? La sabiduría, ¿a qué se refiere? Se refiere que el centro te da también o te confiere este sentido del conocimiento que tú sientes que tienes para enfrentar lo que te está mostrando la vida. ¿Mm? Es como representa de alguna forma tus convicciones sobre cómo tienes que actuar, cómo tienes que operar y cómo deberías decidir. ¿Ya? Es como el conocimiento que tú tienes. Entonces, por ejemplo, cuando tu pareja es lo más importante para ti y es tu centro, entonces esta dimensión va a estar compuesta por todos los conocimientos que tú puedas acumular acerca de lo bueno y lo bien que te hace en tu vida que esa persona esté contigo. Y cualquier evidencia o conocimiento que contradiga eso, tú lo descartas o le restas poder. Y la última es que los centros confieren poder. ¿Qué significa eso? Confieren esta sensación de que yo puedo enfrentar lo que estoy viviendo y de que yo puedo hacerme cargo de situaciones complejas. Entonces te da seguridad, te orienta las decisiones, una guía, te permite tener un entendimiento de cómo tienes que funcionar y eso es la sabiduría. Y el poder, que es como decir, yo me siento empoderado, empoderada para hacer algo en tu vida, lo que sea que tú sientas. ¿Cuál es el problema con que tu centro sea tu pareja? Que todo esto que tú estás viendo que es harto, ¿no? En la seguridad, la guía, la sabiduría y el poder, ¿qué pasa si tu pareja se va? ¿Qué pasa si la relación con tu pareja termina? Independiente de cómo termine, bien o mal, o sea, no da lo mismo, pero independiente de eso. Entonces tu seguridad se daña, tu guía se daña, tu sabiduría se daña y el poder que puedas sentir en tu vida también se daña, el empoderamiento respecto a tu propia vida. Esta es la razón por la que mucha gente que ha establecido relaciones dependientes con su pareja, una vez que termina la relación con su pareja, como que se trastornan y no saben cómo vivir. Y se sienten mal y sufren. Fíjate que una persona que no tenga a su pareja como centro, también va a sufrir si esa relación termina. También lo va a pasar mal. Pero como su autoestima no dependía de que esta pareja te quiera, entonces no necesariamente tu autoestima termina dañada. Como tus decisiones que tomabas en la vida no dependían de proteger solo tu pareja, sino que también implicaba de defender o proteger otras cosas, entonces tu guía tampoco se pierde. El conocimiento acerca de cómo tenías que vivir o de cómo tenía que ser tu vida tampoco estaba centrado necesariamente solo en tu pareja, por lo tanto tampoco se pierde esa sabiduría y por lo tanto no te quedas con la sensación de no saber qué hacer. Y por último, como el poder tampoco estaba centrado solo en la pareja, entonces te sigues teniendo en tu cabeza la idea de que hay otras cosas que puedes hacer.
Esa es la diferencia. Entonces podríamos decir que el centro que te moviliza pueden ser los que están en este lado, ¿no? En donde están los centros externos, la familia, el trabajo, el dinero, los amigos, la profesión, la pareja, las posesiones, las cosas, y hay un largo etcétera. ¿Por qué le ponemos una pila así como con problemas de carga? Porque uno puede funcionar así, sí, puede funcionar. ¿Puede funcionar bien así? Sí, puede funcionar bien así. ¿Puede ser feliz con esos centros? Sí, también puede ser feliz con esos centros. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que hay una fragilidad de base, porque la familia cambia o se pierde, el trabajo también puede cambiar o se puede perder, el dinero va y viene, si usted no lo sabe lo va a aprender en algún minuto, los amigos también, la profesión, la pareja, las posesiones, todo eso en algún minuto puede cambiar o puede desaparecer. Y entonces, tu seguridad, tu guía, tu sabiduría y tu poder, si ese centro se pierde, también se pierde esto. Y si se pierde esto, es cuando tú tienes la sensación de que estás perdido, perdida. ¿Cuáles son los centros internos entonces? Bueno, los que tienen que ver con los valores y con tus convicciones más profundas. Con tus convicciones más profundas. Esas convicciones más profundas también están centradas en valores, por lo tanto podríamos decir que lo más central, lo más central son los valores. Si tus centros son tus propios valores, no te vas a volver más egoísta, simplemente vas a vivir con límites más claros y vas a entender que hay gente que puede ser muy importante en tu vida, pero que todo lo que ocurra en tu vida no puede depender de cómo está esa gente contigo, o de cómo te miró, o de cómo te saludó, o de cuánto cariño te dio. Eso es lo que se explica en esta lámina, que en el fondo los centros internos, los valores, son los que te dan mayor equilibrio. Los centros externos te dan la sensación de felicidad, de satisfacción, de logro también, pero al mismo tiempo son más frágiles porque si se pierden te quedas con la sensación de no saber para dónde ir. Por eso que tendríamos que decir que los centros internos deberían ser como la base o el corazón de nuestro proyecto de vida. Y para eso entonces tendríamos que discutir ahora ya qué es nuestro proyecto de vida o cómo podemos definir un proyecto de vida. Bueno, un proyecto de vida implica varias cosas, implica metas, implica proyecciones, implica plazos, implica acciones. Nosotros ahora vamos a hablar así como a nivel general. La próxima semana vamos a hablar de cómo se lleva a cabo el proyecto de vida. Eso es importante. El proyecto de vida, aquí hay dos definiciones que tú puedes tomar cualquiera de las dos para trabajar, digamos, en tu cabeza. Tiene que ver con, insisto, hay definiciones que hablan de un ideal. A mí me gusta más la palabra proyección, porque en el fondo el ideal de pronto es como que por su propia definición da lo mismo, no puedes alcanzarlo. Entonces, como casi definir algo, un estado que... ¿Para qué vas a pensar en él si no lo puedes alcanzar? Como esa es la sensación que me da cuando uno habla de ideal. ¿Ya? Es una proyección de tu propia vida, es como que es una declaración. Tú señalas cuáles son las condiciones de vida con las que te gustaría vivir en el futuro. Y eso implica desde objetos hasta personas y acciones, o sea, cosas que te gustaría hacer, lugares donde te gustaría estar. En el fondo, surgen de tu interior. El proyecto de vida surge de tu interior, pero se termina manifestando en el exterior. Vamos a hablar en un ratito sobre cómo se convierte eso en tu carrera y todo eso. Aquí hay una definición, a mí me gustan más estas definiciones que son más como esquemáticas porque permiten que uno se haga más la idea. Primero, es una construcción activa, eso significa que lo que usted no construya en su vida no va a estar en su vida. Es así de claro. Un proyecto de vida significa que usted tiene que hacer cosas para que aquello ocurra. Usted quiere viajar, usted va a tener que hacer cosas para viajar. El viaje no va a venir a buscarte a la casa. ¿Ya? Se basan en la imagen de uno mismo, ¿sí? Pues si tú tienes una imagen pobre de ti mismo, una imagen débil o frágil de ti mismo, te va a costar ponerte metas ambiciosas. Y al revés, si tú tienes una imagen súper inflada de ti mismo, vas a elaborar metas incluso irrealistas, no irreales, no las vas a poder alcanzar probablemente. El proyecto de vida es dinámico porque implica que tú tienes que aprender cosas, o sea, muchas de las metas que tú quieres o vas a querer alcanzar necesitan que aprendas ciertas cosas para poder lograrlas. Por ejemplo,
Si una de tus metas más importantes es viajar a un país de habla inglesa, por ejemplo, bueno, eso significa, por ejemplo, aprender inglés, si es que no sabes. Y eso es una habilidad o es un aprendizaje que necesitas desarrollar. También uno elabora metas y se pone objetivos, claro, y ahí vamos a ver la próxima semana cómo se pone uno metas, pero en el fondo es como decir, me gustaría viajar, pero una meta es más específica. Entonces tú podrías poner como meta, de aquí a 5 años me gustaría poder, o quiero conocer tal país. Y te pones un plazo. Eso es una meta, es más concreta, porque si no es una intención solamente. El proyecto de vida se lleva a cabo con lo que llamamos un plan de acción. Un plan de acción es una construcción que también uno hace, que eso lo vamos a ver la próxima semana, que es como una escalerita que permite ir cumpliendo etapas. Primero tengo que lograr esto, luego tengo que hacer aquello, luego tengo que hacer aquello, y así vas logrando avanzar. Y obviamente en la medida en que tú vas cumpliendo tu proyecto de vida, vas creciendo en tu desarrollo personal. Y eso es algo que en el fondo siempre es un beneficio para ti. Aquí nos vamos a quedar unos minutitos porque en el fondo aquí es donde usted va a darse cuenta de algo. El proyecto de vida tiene condiciones y tiene características. Aquí están algunas de las más importantes. Primero, es una construcción activa y que además se va dando durante el ciclo vital. ¿Qué significa eso? Que no es que tú, a ver, lo que ya le expliqué de la construcción activa ya lo expliqué, que usted tiene que hacer cosas, y no una, varias, y a veces sacrificios. O sea, para lograr ciertas metas vas a tener que meterte al barro, como se dice. Eso se refiere a una construcción activa. Cuando dice que tiene que ver con el ciclo vital, es que no es una construcción que tú hagas hoy día y que después nunca más cambie. O sea, lo más seguro y lo más típico es que uno cuando se propone un proyecto de vida, le va haciendo modificaciones en la medida en que va creciendo y se va desarrollando, porque hay cosas que para ti hoy día son importantes, pero tú no sabes si en 5 años más o en 3 años más eso va a ser igualmente importante para ti. Hay mucha gente, chiquillos, mucha gente, muchísima, que tenía como proyecto de vida, a la edad suya, en segundo, en primero, vivir solo, vivir sola, independizarse. Y mucha gente tiene ese plan. Pero luego se enamoran. Y ese plan de vivir solos termina siendo un vamos a vivir juntos. Y se va flexibilizando el proyecto de vida. Eso se refiere a la idea de que es una construcción que tiene que ver con el ciclo vital. Porque depende de lo que tú estés viviendo en el momento, es lo que tú consideras lo más importante. Por otro lado, no es lineal. ¿Qué significa eso que no es lineal? Ya, lo voy a hacer con una imagen para que usted se le quede en su cabeza. El proyecto de vida no es un ascenso permanente, así como que tú vas logrando cosas y logrando. No, un proyecto de vida no es así. El proyecto de vida tiene subidas, tiene crisis, tiene estabilidad, tiene subidas, tiene crisis, estabilidad de nuevo y así. Por lo tanto, un proyecto de vida tiene esto genera como una serie de situaciones complejas porque a veces cuando la gente siente que se estancó, por ejemplo, o que está viviendo una crisis, hay personas que sienten que no, chuta, mi proyecto de vida murió con esto, ¿no? No estoy logrando, no. Así es el proyecto de vida. 3 pasos para adelante, 2 pasos para atrás. 3 para adelante, 2 para atrás. 3 para atrás, 2 para adelante. Por eso que es complicado, porque no siempre uno tiene la sensación de avanzar, pero así funciona. El proyecto de vida debería ser una proyección de tu propia libertad. ¿Qué significa eso? Y aquí está la autoconciencia, aquí está la autorregulación, está la automotivación. Es una expresión de tu propia libertad. Eso significa que tú no deberías construir tu proyecto de vida pensando en lo que otros quieren para ti, sino que deberías construir tu proyecto de vida pensando en lo que realmente tú quieres para ti. ¿Significa eso que la opinión del resto no valga y que no tienes que...? No. Significa que la opinión del resto vale, que la puedes escuchar, incluso las recomendaciones y los consejos de gente que a lo mejor es más sabia que tú respecto de la vida. Es inteligente escuchar eso. Pero una vez que tú escuchas, tú puedes pensar y puedes igual tomar tu decisión. Cuando uno es chico, y sobre todo cuando uno no es independiente, uno escucha mucho a sus papás y a veces le hace caso, pero en la medida en que tú aprendes a tomar decisiones solos,
tus papás también empiezan a darse cuenta que cada vez necesitas que te digan menos cosas. Y así hasta que un día ya no te dicen cosas. Y a lo mejor son conversaciones nomás, y usted verá lo que hace. La expresión de la libertad tiene que ver con eso, con que tú sepas encontrar tu propio camino. Pero que hay algunos riesgos, sí. Hay veces que hay personas que quieren tener esta expresión de la libertad, de su propia libertad, en forma absoluta, pero siendo irresponsable con su propia vida. O sea, siendo personas que no piensan bien lo que hacen, siendo personas que quieren tener una vida independiente a medias, porque como que son independientes para decidir alguna cosa, pero cuando tienen un problema corren de vuelta donde los papás a pedirles que el papá le arregle el problema. Eso no es ser independiente. Entonces, hay que entender que cuando uno decide ciertas cosas y cuando uno declara, por ejemplo, que quiere ser independiente, uno tiene que entender que eso significa ser independiente en todo y no en un par de cositas. Tu proyecto de vida tiene que representar tus propios ideales, tus propios valores, tus propias decisiones. ¿Mm? Y es importante que uno entienda que uno tiene que alcanzar un nivel de madurez para que se pueda expresar ese nivel de libertad. Cuando uno no tiene ese nivel de madurez, entonces esa expresión de libertad va a ser más o menos, o va a ser truncada. ¿Mm? Y por otro lado, el proyecto de vida también es profesional, perdón, es colectivo y social, porque el proyecto de vida no es autista. Ningún proyecto de vida es autista. Tú en cualquier proyecto de vida que construyas, siempre vas a necesitar a otros o vas a necesitar de otros. Por lo tanto, tu proyecto de vida tiene que considerar también esa situación, de que en el fondo tú no eres una isla. Que a ti, aunque tú digas en tu cabeza, no me importa lo que los otros piensen de mí, eso es un pensamiento infantil, te diría yo, que en general después termina no cumpliéndose. Porque independiente de cómo sea tu profesión, tú vas a trabajar con otros o para otros. Y en cualquiera de los dos casos tú necesitas que la gente te valore. Porque si, ya sea que quieras que te valoren tus jefaturas o que tú quieras que te valoren tus clientes, tú necesitas que la gente te vea como una solución de alguna forma a nivel profesional. Por lo tanto, el proyecto de vida implica que tú reconozcas y pienses que las metas que te pongas, que los caminos que quieras recorrer, necesariamente tienen que ser o tienen que contar con la aprobación también como social, porque en el fondo, si tú propones un proyecto de vida que va en contra del bien común, por ejemplo, la sociedad se va a defender y ahí tú vas a perder. Yo creo que esto ya usted lo entendió. El proyecto de vida implica o requiere dos grandes condiciones. Primero, que usted se explore a sí mismo. Se acuerda que ahí hablamos de autoconciencia, ahí hablamos de automotivación y de autorregulación. O sea, que tú seas capaz de conocer bien qué cosas quieres vivir y por qué las quieres vivir o para qué las quieres vivir. Y por otro lado, se requiere también que usted tenga la capacidad de explorar el entorno en el que usted vive, porque, como te decía, el proyecto de vida muchas veces o en general también incluye el proyecto profesional. Y en el fondo, el que tú puedas explorar el entorno te garantiza o te permite que tú puedas tomar decisiones que se ajusten súper bien después a lo que tú vas a querer trabajar o lo que tú vas a querer vivir como profesión. ¿Mm? La forma más sencilla de explicar eso para mí es trasladar esa discusión a este punto, que es el Ikigai. Es una palabra japonesa que se traduce como la razón de ser. El Ikigai es producto de una serie de trabajos en Japón. La psicología positiva japonesa lo desarrolló y lo trabajan en los colegios con los niños. Acá usted lo está conociendo más tarde, pero ellos lo ven en el colegio y en el fondo es como para que puedan construir su futuro y su vida futura en base a una serie de variables que te permitirían entender qué es lo que deberías considerar para tomar las decisiones de lo que quieres vivir. Entonces, usted se fija en el dibujo, el Ikigai se compone de 4 dimensiones. Aquello en lo que eres bueno, o sea, tus talentos, cuáles son tus talentos. Aquello que amas, o sea, qué es lo que te gusta hacer. Lo que el mundo necesita, que es muy importante, porque si tú vas a ofrecer algo que a nadie le interesa, ¿quién te va a pagar por eso? O sea, ¿cómo vas a vivir con eso? Por eso que la última dimensión es aquello por lo que te pueden pagar. Porque tú necesitas eso. Entonces, lo que el mundo necesita
¿Mm? Que son como las necesidades de hoy día. Entonces la idea es que el Ikigai es la conjunción de esas 4 dimensiones. Es aquello que tú haces que implica que tú estás usando aquellos que son tus talentos. También eso que estás haciendo tiene que ver con aquello que tú amas. Además, es una oportunidad que el mundo necesita, o sea, una necesidad que el mundo tiene, y que además hay gente que está dispuesta a pagarte por ello. Cuando tú consigues todo eso, entonces en el fondo ahí estaríamos diciendo que esto sería un camino como para la felicidad. ¿Ya? Este estudio se publicó ya hace un tiempo atrás, en 2016, tiene unos años, y en el fondo tiene que ver con que hay autores, psicólogos europeos que observaron y empezaron así como a tratar de identificar cuáles eran los factores que explicaban la alta longevidad de Japón y específicamente de una isla en Japón. ¿Ya? Entonces era como tratar de entender cómo vivía esa gente, y descubrieron que esas personas tenían una serie de formas de funcionar y que en el fondo por eso tenían menos estrés, menos ansiedad, no había depresión, y sí la gente tenía la sensación de felicidad y de realización. Entonces se hizo como un estudio de cómo vivían estas personas y eso se convirtió en este método. Aquí la imagen no sé si se ve con tanta claridad porque las letras son blancas y el fondo también, entonces no sé si se ve, pero es el mismo dibujo que estaba antes, igual que este, ¿no? Eso que amas, tus talentos, lo que el mundo necesita y que la gente esté dispuesta a pagar. Entonces, aquello en lo que eres bueno, aquello en lo que eres bueno se traduce en tus propios talentos, en tus habilidades, en aquello que haces y que haces bien, aun cuando de pronto no tengas que esforzarte tanto. Eso es lo que se denomina como talento. Que las cosas te salen, te fluyen bien, porque como que tienes innatamente la capacidad de hacer eso de buena forma. En general la psicología respalda esta idea. La teoría de las inteligencias múltiples, por ejemplo, señala que las personas todas tenemos alguna inteligencia, son 11, alguna de esas inteligencias la tenemos más desarrollada que otras. Y por lo tanto, en ese lugar o en esa área en donde tu inteligencia está más desarrollada que en otras, tú tendrías mayores capacidades para hacer bien lo que se demanda en ese lugar. ¿Sí? En el fondo, esto significa, en resumen, encontrar cuáles son tus talentos. Y eso, la verdad es que hay varias formas de descubrirlo, pero todas tienen que ver con la autoconciencia y todas tienen que ver con arriesgarse. O sea, tú no vas a conocer tus talentos si no te arriesgas a ver en qué eres bueno. Entonces tienes que explorarte en distintas situaciones para ver qué es lo que tú puedes decir o señalar como algo que puedas reconocer como talento. Y lo mismo tiene que ver con esto, ¿no? De saber identificar qué es lo que amas en la vida. Tal vez es un poco más complejo, porque esto es un poquito más abstracto. Lo otro tiene la parte que tiene que ver con los talentos es más concreta porque son cosas que tú haces. Pero acá es algo que no siempre tiene que ver con algo concreto. A veces a veces amas un ideal, a veces amas un valor. En el fondo tiene que ver con que tú sientes que lo que haces te llena por dentro de una forma que es bien como inexplicable, pero en el fondo tú sientes como una satisfacción, una plenitud por estar vinculado a una acción. Entonces, en el fondo tiene que ver con cosas que puedes pensar o puedes fijarte. Cuando uno ama algo y está haciendo ese algo, en general el tiempo se te va más rápido. Eso te diría que es una característica. Tú sientes que el tiempo se te va rápido cuando estás haciendo esa situación, o esa conducta, o esa situación que te llena por dentro. El tiempo se te va rápido y también sientes como un compromiso muy alto con eso. Entonces, en general,
es algo a lo que le inviertes mucha energía y no lo haces como molesto, ¿sí? O molesta, no inviertes como quejándote, inviertes contento porque, o contenta porque sientes que esto es una ganancia para ti. ¿Mm? Lo que el mundo necesita, esto es importante y no es fácil, pero implica que tú tienes que explorar el mundo que te rodea para lograr identificar oportunidades. O sea, por ejemplo, si tú estás estudiando una carrera X, tú lo que podrías hacer es como pensar, esta carrera, ¿qué área es la menos desarrollada y que creo que pueda tener una importancia, una relevancia, una alta relevancia para el futuro? Eh, por ejemplo, todas las carreras que tengan que ver con tecnología, se sabe que tienen una proyección como importante. Entonces uno podría decir, mi carrera, independiente de cuál carrera la que tú tengas o lo que estés estudiando, mi carrera tiene vínculos con la tecnología que yo pudiera considerar como una oportunidad y entonces pensar por ahí. O sea, no importa lo que estés estudiando, ya lo elegiste. Entonces uno podría pensar ahora, bueno, esto que yo estoy estudiando, ¿cómo aprovecho algún área que tal vez esté menos desarrollada y que sea importante para la gente? Que no esté cubriendo una necesidad que sea importante. Y entonces ahí lanzarme a lo mejor a trabajar en esa área. Si tú haces eso, en el fondo lo que haces es lograr una ventaja respecto de la gente que no lo haga. ¿Mm? Entonces es como una invitación. Si tú estás estudiando, por ejemplo, no sé, derecho o psicología o ingeniería, pregúntate, pues, ¿el mundo necesita más abogados? ¿El mundo necesita más psicólogos? ¿El mundo necesita más ingenieros? ¿El mundo necesita más tecnólogos médicos? ¿Más enfermeros, enfermeras? Si la respuesta es a lo mejor no, porque ya como que está media saturada, entonces pregúntate, ¿qué área de esta carrera tiene menos desarrollado su nicho? ¿Qué área de esta profesión no está tan explotada? Y te aseguro que siempre hay dimensiones menos explotadas, siempre. Si el tema es que hay que buscar y pensar. Un ejercicio que es positivo y que te puede servir es que le preguntes a personas que ya llevan más tiempo que tú en esto y que ya trabajan en esto. Eso yo te diría que es una buena estrategia. Preguntarle a la gente que ya lleva más tiempo que tú cuáles son las áreas de esta profesión que necesita o que piensa que le falta desarrollo. Y finalmente aquello por lo que la gente está dispuesto a pagar, que es otra dimensión que tienes que evaluar también. Esta es más difícil de conocer, sobre todo cuando uno está en los primeros años de la carrera. Yo aquí te recomendaría que lo mejor es que le preguntes a alguien que ya lleva más tiempo que tú en ese mundo laboral. Eh, claro, a veces uno cuando lo hace sin preguntar puede terminar dedicándole tiempo a algo que después no te dé ninguna ventaja. Por ejemplo, hace un tiempo atrás me escribió un ex estudiante para preguntarme si le recomendaba un diplomado que le habían ofrecido. Y el diplomado era, como era, los 20 diplomados en el pensamiento de los 20 grandes psicólogos del siglo XX, una cosa así. Era un diplomado de la Universidad de Chile. Y él estaba súper entusiasmado porque le había gustado mucho el tema. Y yo le pregunté, oye, ¿y ese diplomado para qué, para qué te sirve? ¿Qué herramientas te da? ¿Qué herramientas te da? Porque él trabajaba en un área que era como de reclutamiento de personal, hacía selección de personal, una cosa así. Entonces yo le preguntaba, ¿esto te sirve para lo que tú haces? ¿Te sirve para el contexto de tu trabajo? Distinto hubiera sido que él hubiera dicho, sabes que quiero hacer algo así como para aprender más. Y ahí es distinto, pero su lógica era buscar algo que le sirva. Y este era un diplomado que en realidad lo que le seducía era que lo habían aceptado y era de la Chile. Eso es lo que lo seducía, que era de la Universidad de Chile. Entonces él se imaginaba poniéndose como diplomado en la Universidad de Chile. Claro, pero era una cuestión que no le servía. Básicamente era un curso como para conversar en un café. Es un curso interesante, pero que no entregaba herramientas concretas así para trabajar en algo. Distinto, insisto, si él hubiera dicho, estoy buscando algo como para mejorar mi conocimiento y así como trabajar es como para mí, digamos, para mi felicidad.
Si él me hubiera planteado eso, tal vez le hubiera dicho, mira, a lo mejor ese curso te sirve. Es un diplomado que tal vez te va a hacer feliz, porque te va a ayudar a tener un conocimiento amplio de cosas que te pueden interesar. No importa que no sea útil, porque ahí estás buscando otra cosa. Pero cuando tú estás buscando algo que tenga que ver con lo que yo voy a hacer o lo que yo quiero hacer, va a ser valorado, o sea, tan valorado como para que alguien quiera pagar por él, por esto, bueno, entonces tú tienes que pensar que normalmente ese tipo de actividades tienen que ver con solucionar problemas. Y por lo tanto, si lo que tú vas a hacer no soluciona problemas, es difícil que alguien quiera pagar por eso. Como mirada general, así, para cosas específicas habría que mirar con más detalle. Por lo tanto, en general, el Ikigai es un ejercicio, una metodología que permite o que permitiría que usted y yo y todos hagamos un ejercicio que imagínate lo que hace. Mira, primero aprovechas o vives de tus talentos. Si tú vives de tus talentos, todo se hace más rápido y más fácil porque, te insisto, necesitas menos esfuerzo para hacerlo bien. Por otro lado, también garantiza que lo que estés haciendo tenga que ver con algo que tú amas porque de eso se trata. Y en el fondo, si tú amas lo que haces, también lo vas a percibir de otra manera. Aunque estés muy agobiado, agobiada, muy cansado, cansada, siempre vas a tener energía para hacerlo. Y los costos que tengas que pagar no los vas a sentir como tan graves. Por otro lado, está el hecho de que te hayas dedicado a tratar de entender qué es lo que el mundo necesita de esto que yo estoy haciendo o de esto que yo estoy pensando para mi futuro. ¿Cuáles son las oportunidades que el mundo está mostrando hoy día? ¿Cuáles son las necesidades que no están resueltas? Y por otro lado, entender que independiente de cualquier discurso romántico que tú puedas tener en tu cabeza, al final igual vas a necesitar que alguien te pague. Porque así funciona nuestro mundo. Estaremos de acuerdo en que no es lo mejor. Pero mientras no encontremos otra forma de que funcione, la verdad es que vas a tener que meterte a este barco. Y eso no significa volverte materialista, ojo, que tú podrías también, de hecho yo tomé ese camino, de aprender a vivir feliz con menos. Entonces yo lo que empecé a hacer es que empecé a renunciar a cosas. Y cuando me van saliendo proyectos, yo siempre voy midiendo el tiempo libre que me queda. Y hay tiempo libre que yo no estoy dispuesto a sacrificar. Entonces yo busco cosas por las que la gente me pague, pero no a cualquier costo. Entonces usted también lo va a vivir. Al principio a lo mejor, si te empieza a ir bien, vaya a querer apretar el acelerador. Y vas a apretar el acelerador. Y en algún momento igual te vas a dar cuenta que no puedes vivir así para siempre, que va a llegar un momento en el que vas a tener que bajar en la velocidad nomás. Los que ya llevamos más tiempo sabemos que eso es así. Entonces no es que uno diga que se ponga materialista o se ponga egoísta, no, porque tú igual en algún punto puedes definir que quieres vivir con menos. Y vivir con menos no es necesariamente una calamidad o un problema, es hasta mejor. Entonces, si esto hubiese sido una clase así como presencial, yo le voy a decir, ya chiquillos, entonces ahora yo le voy a pedir que usted piense en su profesión o en su carrera, y busca 3 talentos tuyos que tengan que ver con esa profesión. Si tú sientes que no los tienes, entonces escribe que no están muy relacionados, pero 3 talentos. ¿Qué aspectos de tu profesión son las que más te gustan? Eso tiene que ver con lo que uno ama. ¿Cuáles son los aspectos de tu profesión que más te gustan? ¿Cuál es el área de tu profesión que más te gusta? ¿Y qué es lo que el mundo necesita de tu profesión? ¿Cuáles son las necesidades que el mundo resuelve con tu profesión? Y aprovecha de pensar cuál de esas necesidades está menos saturada de gente. Esto no es para que me lo mandes, esto no es para que me lo entregues, esto es como te estoy mostrando lo que habríamos hecho como reflexión. Ahora yo te invito a que esta reflexión la hagas igual, porque independiente que no nos estemos viendo directamente, este proceso igual continúa, ¿no? Y tu vida va a seguir avanzando. Yo te propondría que lo trabajes, pero para que lo entiendas bien, no me lo tienes que subir a Educandus, yo no te estoy pidiendo que me lo entregues, te estoy diciendo que te va a ser útil que lo hagas. Así que eso, pues, estimados, hemos tratado de entender qué es lo que es un proyecto de vida en términos generales. La próxima semana vamos a trabajar sobre la idea de un plan de acción, o sea, cómo yo llevo a la práctica
todo lo que estoy tratando de construir. Entender que las preguntas que uno se hace cuando está en una construcción de proyecto de vida tienen que ver con cosas como ¿para qué quiero vivir esto? ¿Para qué quiero lograr esta otra instancia? ¿Cuáles son las metas que en realidad más felicidad me darían? Trata de pensar en esos códigos, la felicidad más que el tener o lograr cosas. Fíjate que si tú trabajas en base a la felicidad, igual vas a lograr cosas, pero van a ser una consecuencia. Mientras que si tú buscas logros, los logros no siempre garantizan felicidad. Así que en el fondo eso es lo que te invitamos a hacer y esperamos que puedas a lo mejor responder esas preguntas, te insisto, no para que las mandes o las envíes, no como entrega, sino como parte del proceso. Y obviamente que si tú en algún momento quieres conversar con alguien y me quieres mandar eso en forma voluntaria, hazlo y yo ahí te comentaré. Pero no es obligación. Eso es, pues, estimados y estimadas. Ahí está la bibliografía de la clase. Bueno, la clase ya va a estar, usted la va a tener ahí, así que la va a poder copiar también. Espero que les vaya muy bien, que sigan bien con su familia. Ojalá que nadie se haya contagiado de nada y que laboralmente las cosas estén funcionando. Y si no, bueno, que tenga energía, tenga esperanza también, porque esto no va a ser para siempre. En algún minuto vamos a volver a tener la vida que tuvimos antes. Mientras tanto, ojalá estén tranquilos, tranquilas y puedan seguir funcionando de la mejor manera. Bien, muchachos y muchachas, que estén súper bien. Nos vemos.